Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros una noticia curiosísima que he leído. Me ha parecido preciosa, como muy poética. Os la voy a contar. Pues que hay un pueblito que se llama Cogolludo. Entonces tienen un documento que es el primer documento que acredita el descubrimiento de América. Y lo tienen ellos, es de su propiedad. Y ahora, estos días se han cumplido 530 años de el primer documento que acredita el descubrimiento de América. Y los del pueblo están felicísimos y orgullosísimos. Y así lo han hecho saber. Bueno, 530 años de que don Luis de Cerda, primer duque de Medinaceli, me parece que lo pinta luego Goya, no me hagáis caso, escribe a su tío, el cardenal Mendoza, el gran cardenal Mendoza, una carta cuya importancia han puesto, perdonad que os diga una cosa, han puesto en el ayuntamiento una balconada gigante copiando esa carta que está en castellano del siglo XVI, que aunque es el actual nuestro y es en el que hablan los sefardíes, pues un español normal de hoy día pues le cuesta trabajo entender porque dice facer, está viéndola, no, tiene que estar pensando que es lo que está diciendo. Bueno, pues esta carta, de los que Cogolludo está tan orgullosa, tiene la importancia de ser uno de los primeros, no, el primer documento escrito que se conserva del descubrimiento de América por Colón. Bueno, la carta está fechada en la villa de Cogolludo. Colón, antes de ir a América, está viviendo 2 años en Cogolludo. Ahora os lo cuento. En casa de la marquesa no sé qué. Entonces hay sospecha que fuera su madre. Yo tengo mis dudas. Porque yo estaba leyendo a Colón porque era una lectura obligatoria cuando hacía literatura en la universidad. Y Colón era un buenísimo escritor. Le pasaba como a César. Era un grandísimo mentiroso. Más que mentiroso, fabulador. O sea, como que te contaba. Porque, claro, tenían que dar cuenta de lo que estaban haciendo con el dinero de otros, ¿no? Y las crónicas, ¿no? Y entonces, pues tú dices, ¿qué me estás contando, Rey Moro? Pero bueno, así todo era muy inteligente. Pero se nota en la lengua que utiliza que mete muchísimos términos en hebreo y eso implica que tuvo una educación judía, lo mismo que nosotros los niños, cuando, bueno, yo no, porque mi niña no hicieron la comunión, pero la mayoría de familias católicas, me mandaban a catequesis cuando era pequeña para conocer la Biblia, etcétera, etcétera. Bueno, pues los niños judíos tienen educación judía antes del Bas Mitzvah, entonces tienen que aprender hebreo, suelen aprender algún otro idioma, etcétera. Entonces Colón metía digamos, latiguillos, cuando hablaba castellano, metía latiguillos que se han dejado sin traducir para que se note hasta qué punto, o sea, es bastante fiel los escritos, ¿no? Los recomiendo, además, no aburren en absoluto. Y mete muchos términos en hebreo. Si hubiera tenido una mamá marquesa, condesa, ahora os lo contaré, de la nobleza castellana, que eran católicos aférrimos, pues no hubiera tenido una educación hebrea. No lo sé. Están comprobando ahora el ADN de la mamá y de Colón, porque resulta que sospechan que antes los cadáveres se descarnaban y se enterraba uno aquí y otro allí. Entonces están comprobando el ADN de todos, a ver si efectivamente era su madre, porque también, obviamente, el que Colón pasara durante 2 años antes de ir a América en casa de un noble castellano, eso puede implicar que efectivamente su familia tuviera que ver con esa nobleza, porque no meten a cualquiera en sus casas, en sus palacios, eso también os lo digo. Bueno, Cogolludo, he de deciros que se encuentra en la villa de Cogolludo, de los cogollos, Cogolludo. La carta está fechada, esta carta, que es el primer documento que acredita el descubrimiento de América, está fechada en la villa de Cogolludo, que es Guadalajara. La provincia de Guadalajara es una preciosidad, quien venga de viaje por España. El 19 de marzo, día de San José, de 1493. Actualmente está en el Archivo Nacional de Simancas, que es donde está todo, en Valladolid, que muchas comunidades han pedido, me parece que los catalanes, por favor, que determinada documentación esté en su lugar de origen y no han querido. Aunque el Ayuntamiento de Cogolludo tiene un facsímil que se expone en el Palacio Ducal junto a su traducción literal, porque no nos entendemos. Bueno, peor son los ingleses que utilizaban, en la misma época utilizaban un tipo de inglés medio que llaman ellos, pero era más parecido al alemán que al inglés, tampoco lo entenderían, ¿eh? ¿Cómo se llama? De Canterbury Tales. Digo, porque nosotros estudiábamos alemán, a la vez yo digo, esto es más alemán que inglés, hicieron la revolución de las Vowel o las
o las consonantes, no me acuerdo, en el siglo XV, hicieron para intentar homogeneizar, porque habían tenido 300 años de francés y tenían ahí un pupurri, ¿para qué? Porque la aristocracia hablaba francés y el pueblo bajo hablaba inglés, y entonces, claro, al final, y de hecho el inglés formal es muy afrancesado. Por eso nosotros, cuando escribíamos, el profesor nos decía, demasiado formal lo que escribía, porque claro, se nos iba ya, estábamos agotados psicológicamente, y entonces hacíamos como un inglés que era traducción del castellano y se parecía más al francés, o sea, a una lengua latina. Y aunque era inglés, sonaba así como muy pomposo. Nos quitaban puntos. Teníamos que hablar ahí en plan slang, el cagni. Bueno, sigamos con la carta de Colón. Por este motivo, para rememorar estos hechos significativos e históricos del que el pueblo está muy orgulloso, el Ayuntamiento de Cogolludo ha colgado en la balconada la carta, una lona con una reproducción del documento, que es una preciosidad. Además, el tipo de letra que hacía, porque había escribanos, etcétera. Además, en todas las visitas turísticas que se están llevando a cabo a lo largo de esta semana, pues los guías turísticos muestran esta carta, estas reproducciones de la carta, y se la leen a los turistas. Es un pueblito, ¿eh? Entonces hay una guía turística que se llama Sandra Martín, que lo he pasado aquí, todo esto lo he puesto en el blog. Dice: los turistas nos preguntan por el documento cuando lo ven en la Plaza Mayor y nosotros les contamos la historia y lo reivindicamos. Bueno, ellos, en colaboración con la ludoteca de Cogolludo, esta semana los niños del pueblo pues han hecho, yo qué sé, pues su propia versión de las carabelas de Colón. Está graciosísima. Yo voy a decir una cosa, estuve viendo los barcos con los que se dio la vuelta, con los que dio la vuelta al mundo Magallanes, y la verdad, yo digo, madre mía, estaban vendidos, eran unos barquichuelos. Yo digo, madre mía, han atravesado océanos y de todo, unos barquichuelos de madera dura que yo creo que cuando tenían una tormenta comían agua. ¡Uf! Y además, salvo uno o dos camarotes, que no sé si era el capitán y no sé qué, el resto dormía en cacharras de estas, ¿cómo se llaman? Esto que es como una telita que está colgada, hamacas. Uy, chicos, que tengo fugas de memoria, esto ya es el Alzheimer. Y, pero eran unos barquichuelos, ¿eh? De verdad, de madera, sólidos, porque han hecho unas reproducciones. Y yo digo, qué desilusión con esto, no sé, eran muy buenos marineros, tenían sextantes, afortunadamente, me imagino que irían costeando. Digo yo, no tengo ni idea, ¿eh? Pero no eran unos barcos pequeñitos, y bueno, la Pinta de la Niña y la Santa María eran también tres barquichuelos, yo no sé ni como, así por poco ni llegan, ¿eh? Bueno, cuando Cristóbal Colón vuelve del primer viaje, por poco naufragan. El primer viaje de las islas al mando de la Niña, el 13 y 14 de febrero, tiene una tempestad, hay una galerna muy fuerte, tanto que le rompe la vela. Y entonces pues se tiene que ayudar y lo separa de la Pinta al mando de Pinzón, que regresa junto a ella. Era bueno que fueran tres, porque es que si no pues les podía pasar de todo. Cuando superan esta adversidad, pues a la niña le espera otra situación aún más cruenta en el Cabo de las Rocas, que por poco ni llegan, cerca de la costa. De milagro llegaron. La niña llega a Lisboa el 4 de marzo de 1493. Estamos hablando del primer viaje que han ido y han vuelto. Desde allí, Colón, es que el Atlántico es fuerte, ¿eh? Yo, como estoy acostumbrado al Mediterráneo, pues cuando voy al Atlántico, digo yo, jo, nosotros que nos quedamos, yo me echaba medio siesta en la colchoneta, medio siesta no, me echaba siestas enteras. Y digo, yo anda, que aquí en el Atlántico me hubiera pedido pegar una siesta encima de la colchoneta, amanezco en las Azores, yo qué sé, o me chupo una ola. Bueno, desde allí Colón escribe tres cartas. Aquí está el meollo, ¿eh? Para contar que ha vuelto, que todo lo que ha encontrado le ha satisfacido, y tanto, que a los indios el que no le traía no sé cuánto oro le cortaba o no sé qué, y después, no sé en qué viaje vuelve encadenado, lo juzgan eso se lo digo a los amigos americanos, porque se supo de los abusos que hizo con los indígenas, y le incautan todos los bienes, ¿eh? Y muere en la total pobreza. Es una faena porque toda su familia se quedó mirando al tendido. Bueno, entonces, hay unas cartas, escribe unas cartas para contar que ha vuelto de las Indias con éxito y envía dos de ellas a Barcelona, porque resulta que la corte es itinerante, en cada momento estaba en un sitio. Y en aquel momento los reyes católicos están allí en Barcelona. La tercera de las cartas la envía a Cogolludo porque
me parece que el cardenal Mendoza es el que lo presenta a Isabel la Católica. Isabel la Católica, como no tiene medio en aquella época, porque estaba, ¿cómo se dice? Estaban faltos de liquidez, tenían patrimonio, pero estaban faltos de liquidez. Se lo pide a su amigo, que es un judío converso, que se llama Santángel, que era de valenciano. Pero bueno, este es el intermediario que pone en contacto, con la reina. Bueno, que es su mentor, que es don Luis de Cerdá, que es el duque de Medinaceli. Medinaceli es Medina Coeli, Coeli es cielo. Soy una mezcla entre latín y el árabe. Medina Coeli, que estoy viendo la etimología, que es quien hace posible que Colón se entreviste con la reina Isabel la Católica. Por cercanía, que fue realmente la promotora del viaje, era listísima. Por cercanía, un correo a caballo tiene que hacer 573 kilómetros desde Lisboa hasta Guadalajara, hasta Cogolludo. Pero si hubiera tenido que ir a Barcelona hubieran sido 1007 kilómetros, para que os hagáis una idea. Lo que separa Lisboa de Barcelona. Bueno, la carta llega a Cogolludo y esa carta que envía Colón, está desaparecida, pero nada más recibirla, el duque le contesta, le escribe a su tío, el gran cardenal Mendoza, no, el gran cardenal Pedro González de Mendoza. Bueno, yo digo Mendoza, ya sabéis que en las familias nobles uno se quedaba el hereu, como dicen los catalanes, el primero se quedaba con todo el patrimonio, el segundo era la mitra cardenalicia, aquí tenemos al cardenal Mendoza. Bueno, el caso es que siempre estaban en el poder y se perpetuaban a lo largo de los siglos. Otra misiva es la que se conserva, que es la que da la noticia y deja constancia de la anterior carta. La carta dice, que es la de Cogolludo, que el duque don Luis de la Cerda ha alojado a Cristóbal Colón durante 2 años en su casa antes de partir para América. Eso hacía 8 meses, hacia las Indias. Y que ha regresado a Lisboa y que ha hallado todo lo que buscaba en las Indias. Y tanto, siendo este uno de los primeros documentos escritos. Tened en cuenta que ellos llevaban la pólvora, llevaban fusiles, y eso suponía que podían... Las armas siempre han sido iguales en todas las épocas, podían dominar al resto. Y estos escritos confirman el descubrimiento de América. Como es bien conocido, hay una teoría que defiende que el estudioso Alfonso Sanz, yo no lo sabía, continuando la línea de investigación iniciada por su padre, que defiende que el origen castellano de Colón. Yo lo dudo muchísimo, porque ya os he dicho que los escritos, no sé si este señor ha leído los escritos de Colón, pues cada 2 por 3 tiene términos en hebreo. Quiero decir que tuvo una educación hebrea, y una madre noble castellana no iba a permitir jamás una educación hebrea, y más en esta época. Bueno, según la teoría de Sanz, la madre del descubridor es doña Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona, que no, y señora de Cogolludo. Bueno, del pueblo barren para el pueblo, yo lo entiendo. De todas formas están haciendo ADN, si el ADN sale favorable nos enteraremos, y si no, pues ya sabemos que no era de Cogolludo. Otra cosa es que estos proyectos, como pasa hoy día con los emprendedores, puede significar que en un momento dado tiene una idea y hay gente que te apoya esa idea. Y eso sí que me lo creo perfectamente, porque Colón era bastante inteligente y bastante seductor por las cartas y bastante cruel, como después mostró su lado sombrío. Bueno, sus años de trabajo le han llevado a afirmar que una parte de los restos del almirante pueden estar enterrados en la iglesia de Santa María de Cogolludo, algo para lo que hay en marcha un estudio en el que se ha tomado pruebas de ADN y cuyos resultados pronto se conocerán, según ha dicho el Ayuntamiento de Cogolludo. Están pagando a ver si tiene Colón el ADN de Cogolludo. Lo que se busca en Cogolludo es el ADN de doña Aldonza de Mendoza, su madre, para compararlos con los restos de Cristóbal Colón en el mausoleo de la Catedral de Sevilla, y de ser coincidente se demostraría que Colón es hijo de doña Aldonza de Mendoza, Cogolludo, y si además hay otro resto de un varón en Cogolludo que coincidiera con el ADN de doña Aldonza de los restos de Sevilla, estaríamos hablando que corresponden a Cristóbal Colón, o sea que Cristóbal Colón puede estar enterrado en parte en Cogolludo. No sé qué deciros. En aquella época, no hay que ser escéptico, ¿eh? El ADN, ahí no se equivoca. En aquella época los cuerpos se descarnaban, como os he dicho, y es frecuente enterrarlos en varios sitios. Uf, qué mal rollo, ¿no? Una pata aquí, otra pata allí. En fin,
Espero que os haya gustado y mañana os voy a contar Emiliano Zapata. A ver si los mexicanos no me cortan el pescuezo. Me parece una historia preciosa. Hasta lloré y todo. ¡Hasta mañana!